Una vez más, bienvenidos a Documental Siniestro. Hoy les traigo un caso realmente impactante. Sucedió en Australia, la historia de la familia Rowe. Fue tan impactante que incluso los detectives experimentados nunca habían visto algo así. Por favor, suscríbanse y comenzamos. En el otoño de 2010, el pequeño pueblo australiano de Kapunda, con una población de solo 3.000 personas, ubicado en el río Lyde cerca del Valle de Verace en el sur de Australia, fue sacudido por la horrible noticia de la masacre de una familia entera. Las autoridades locales nunca habían enfrentado algo así antes y, por lo tanto, se encontraron en un estado de confusión. Los rumores se esparcieron inmediatamente por la ciudad, todos contaban la historia a su manera, de modo que la policía incluso tuvo que clasificar parcialmente el caso para no filtrar información y no sembrar más pánico. La familia asesinada era bien conocida y respetada en la ciudad. No tenían enemigos ni malquerientes, según parecía a todos en ese momento, y no había un motivo aparente para el crimen a primera vista. Lo sucedido parecía un baño de sangre sin sentido y los detectives incluso sugirieron que era obra de algún loco o maníaco. Es notable que el verdadero culpable ni siquiera fue inicialmente incluido en la lista de sospechosos y probablemente habría podido salirse con la suya si no se hubiera delatado accidentalmente. La historia de la familia Rowe. El jefe de la familia, Andrew Rowe, era nativo de Inglaterra, donde nació en 1965. A la edad de 3 años, él y sus padres emigraron a Australia, donde decidieron quedarse para siempre. La familia se estableció en los suburbios de Adelaide, donde el niño fue a la escuela. Desde temprana edad, era sociable, tenía un gran sentido del humor y muchos amigos, y también le encantaba pescar con su padre. Después de graduarse de la escuela secundaria, mientras estudiaba en la capital de Australia del Sur, Adelaide, el joven conoció a una chica alegre y divertida llamada Rose, quien era solo un año menor que él. Entre los estudiantes rápidamente comenzó una relación romántica y en 1985 se casaron, celebrando una boda modesta a la que asistieron solo sus personas más cercanas. En 1987, la pareja tuvo su primer hijo juntos, un niño a quien los felices jóvenes padres llamaron Christopher, y en 1994 nació su hija Chantel. La familia se estableció en el tranquilo y acogedor pueblo de Kapunda, donde abrieron su propio pequeño negocio, fundando una empresa que brindaba servicios profesionales de limpieza de alfombras. Su negocio despegó rápidamente y les generó buenos ingresos, lo que permitió a la familia no privarse de nada. Los niños asistían a una de las escuelas locales donde estudiaban bien y, en la escuela secundaria, comenzaron a trabajar a tiempo parcial, esforzándose por ser autosuficientes e independientes financieramente. El hijo mayor se interesó por la música y practicaba guitarra, mientras que la hija menor pintaba bien, asistía a un estudio de danza y jugaba en el equipo escolar. Chantel fue descrita como una chica muy amable y compasiva, siempre dispuesta a ayudar a quienes estuvieran en problemas. Soñaba con obtener un título en Derecho y convertirse en abogada. Y su hermano decidió conectar su destino con la programación y las tecnologías informáticas. Los niños eran muy cercanos a sus padres y, en general, su familia era amigable, fuerte y feliz. En el verano de 2010, Christopher, de 23 años, se mudó de la casa de sus padres y comenzó a vivir con su novia en la misma ciudad, a solo unas cuadras de su familia. A finales de septiembre de ese mismo año, Chantel consiguió un trabajo a tiempo parcial en un café al borde de la carretera como mesera. Le resultaba incómodo llegar al lugar de trabajo, por lo que su padre o su hermano la llevaban. Como la chica ya tenía 16 años, soñaba con obtener su licencia de conducir lo antes posible para poder manejar un coche, pero estos sueños, por desgracia, no estaban destinados a hacerse realidad. El 4 de noviembre de 2010, Christopher y su novia se fueron de vacaciones a Brisbane y, poco después de regresar, planeaban casarse. Pero el día 8, después de que el joven no pudiera comunicarse con ninguno de los miembros de su familia, se preocupó mucho. Chris llamó a la oficina de su padre y, al enterarse de que no había ido a trabajar por una razón desconocida y no contestaba el teléfono, se dio cuenta de que algo malo había sucedido. Entonces llamó a su amigo y le pidió que fuera a su casa para ver si todo estaba bien. Una brutal masacre de una familia. El 8 de noviembre, alrededor de las 3 de la tarde, una patrulla se acercó a la casa de la familia Rowe. Cabe destacar que en ese momento,
en la pequeña estación de policía del pueblo solo trabajaban 2 personas y, al darse cuenta de que estaban lidiando con un brutal triple crimen, inmediatamente solicitaron ayuda al centro administrativo. La escena del crimen era tan impactante que incluso los detectives experimentados que vinieron de Adelaide dijeron que nunca habían visto algo así. La casa por dentro parecía el escenario de una película de terror, había sangre por todas partes, en el suelo, las paredes, los muebles, las cortinas y hasta en el techo. Los cuerpos sin vida y gravemente desfigurados de Andrew, de 45 años, y Rose, de 44 años, yacían en la cocina, mientras que el cuerpo destrozado de Chantel estaba en la cama de su habitación. Todos los miembros de la familia habían sufrido decenas de heridas penetrantes de arma blanca y habían muerto mucho antes de que llegaran la policía y los paramédicos. Casi de inmediato, surgieron sospechas de que el crimen era de naturaleza personal, porque no faltaba nada en la casa, nada había sido registrado y objetos valiosos como teléfonos, una laptop, una cámara cara e incluso dinero estaban en lugares visibles. También se sugirió que el asesino no estaba solo, porque no es fácil lidiar con 3 adultos a menos que fuera un hombre alto, robusto y físicamente fuerte. Los detectives notaron que en algunos lugares las huellas habían sido limpiadas torpemente, lo que les llevó a concluir que el perpetrador había intentado ocultar las evidencias, pero pronto se rindió y abandonó la idea. También había claras huellas de zapatos ensangrentados en el suelo que se dirigían hacia la puerta pero que de repente se interrumpían, lo que podría indicar que el perpetrador se había quitado los zapatos y había salido en calcetines. Otro punto curioso es que no había señales de entrada forzada. Esto podría indicar que las víctimas conocían al perpetrador y lo dejaron entrar a la casa, o que entró de alguna otra manera. Según todos los testimonios, la familia no tenía enemigos ni malquerientes, y nadie podía siquiera adivinar quién y por qué había asesinado tan brutalmente a los padres y a la hija. Se encontraron varias huellas dactilares claras en la puerta de la habitación de la chica asesinada, pero al comprobarlas en la base de datos de la policía no se obtuvo ningún resultado. La persona que las dejó nunca había llamado la atención de las autoridades. O no cometió delitos o pasó desapercibido. La casa fue acordonada como escena del crimen y la zona fue cercada de miradas curiosas, así como de los representantes de la prensa que llegaron casi de inmediato. Se decidió no divulgar detalles y no difundir información sobre la investigación para no asustar al criminal y no dejar que se escondiera o escapara. La noticia extendió rápidamente por la ciudad, la gente se asustó de salir a la calle por la noche y cerró sus casas con todas las cerraduras y pestillos. El primer sospechoso, tan extraño como suene, fue el único miembro de la familia que sobrevivió, Christopher, quien en el momento de la tragedia se encontraba en Queensland, donde estaba de vacaciones con su prometida en Moreton Bay, en la costa del Pacífico. Fue el primero en alertar cuando descubrió que sus seres queridos estaban fuera de contacto y tomó el primer vuelo hacia casa cuando se enteró de la impactante noticia. Pero su coartada y huellas dactilares fueron revisadas primero. Sin embargo, fue descartado como sospechoso de inmediato, ya que estaba al otro lado del continente en el momento del crimen. Un hecho curioso fue que el joven, después de la masacre, se cambió a ropa limpia y se acostó en la cama. Al mismo tiempo, había marcas de arrastre sangriento cerca de la cama, lo que indicaba que Chantel probablemente intentó esconderse de su ejecutor debajo de la cama, pero él la sacó de allí. Además, los expertos forenses determinaron pronto que ella había sido abusada antes de su muerte. Como se mencionó anteriormente, parecía que el crimen fue muy personal y el perpetrador tenía una cuenta pendiente con las víctimas, de ahí tanta crueldad sin sentido. El jefe de la familia recibió 3 docenas de puñaladas y su esposa fue apuñalada 50 veces en todo su cuerpo y, según las huellas, fue atacada 2 veces, pero, después del primer ataque, logró sobrevivir e incluso intentó pedir ayuda. Los expertos forenses contaron 33 puñaladas en el cuerpo de la niña, además de haber sido abusada. La policía comenzó de inmediato a investigar si los fallecidos tenían algún enemigo o si el crimen estuvo relacionado con algún otro caso. Se encontraba en una relación, si salía con alguien y si tenía admiradores obsesivos. Pronto se supo que la chica había estado saliendo con un chico llamado Dylan durante aproximadamente 1 año, y ambos asistían a la misma escuela. El joven también tenía 16 años, y los detectives dudaban de que un crimen tan brutal pudiera haber sido cometido por este joven. Sin embargo, necesitaban hablar con él, verificar su coartada y obtener su opinión sobre quién podría haber querido hacerle daño a su novia y a sus seres queridos.
Dylan aceptó cooperar con la policía y les contó todo lo que sabía. Según él, tenía una relación maravillosa con Chantel, se amaban y planeaban casarse tan pronto como fueran adultos. La muerte de su amada fue un gran shock para él y simplemente no sabía cómo seguir viviendo. En el momento de la masacre de la familia Rowe, el chico estaba en una ciudad vecina en el aniversario de su abuelo y su coartada podía ser confirmada por docenas de personas. El joven también fue descartado como sospechoso. La policía tenía las huellas dactilares del criminal, así como su fluido seminal encontrado en el cuerpo de Chantel, del cual lograron extraer ADN, pero tampoco apareció en la base de datos de la policía. Notablemente, la familia fue masacrada con cuchillos de cocina que el perpetrador tomó de un soporte en su propia cocina. Esto podría indicar que el crimen no fue planeado con antelación y pudo haber sido espontáneo. Las armas homicidas no se encontraron en la escena, por lo que el asesino se las llevó al irse. Los expertos determinaron que las víctimas fueron asesinadas entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Uno de los vecinos de Rose admitió que alrededor de la 1 de la madrugada escuchó a Rose pedir ayuda 2 veces y luego hubo un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído, y luego todo quedó en silencio. Pensó que era extraño, pero no llamó a la policía, decidiendo que era solo una simple disputa doméstica entre la pareja y que no debía interferir en sus asuntos familiares. No se vieron extraños cerca de su casa esa noche. Los oficiales de policía peinaron cuidadosamente el área alrededor de la casa en busca de evidencia o instrumentos del crimen. También se decidió dirigirse a los residentes del pueblo a través de los medios de comunicación y animarlos a compartir cualquier información que pudiera ayudar a avanzar en la investigación del caso. Sin embargo, este enfoque dificultó aún más el trabajo de los detectives. Casi de inmediato, la policía comenzó a recibir docenas de llamadas de personas preocupadas que querían ayudar y toda la información recibida tenía que ser verificada. Los que llamaban reportaban personas sospechosas, autos, trataban de conectar lo sucedido con una banda de motociclistas, con narcotraficantes e incluso reportaban publicaciones sospechosas en redes sociales encontradas en los perfiles de residentes locales. Sin embargo, toda la información recibida no ayudó a los oficiales de la ley. 2 días antes de la tragedia, entre las cosas en la casa se encontró una cámara cara que pertenecía a la chica asesinada. Resultó que a Chantel le gustaba la fotografía y los detectives supusieron que podría haber fotos que ayudaran en la investigación. De hecho, había muchas fotos en la tarjeta de memoria, pero las últimas fueron las que más interesaron a la policía. Resultó que 2 días antes de la tragedia, el 6 de noviembre, en la casa de los Rowe hubo una fiesta amistosa que organizó Chantel. Ese día, sus padres se fueron a dormir a casa de unos familiares y ella decidió aprovechar su ausencia. Sin embargo, cabe destacar que no fue una fiesta con alcohol o algo peor, sino una reunión bastante decente y tranquila viendo películas y cocinando una cena en la parrilla. Chantel solo había invitado a su novio y a 3 de sus mejores amigos con sus parejas, así que esa noche solo había 8 personas en la casa. La anfitriona tomó muchas fotos que capturaron los buenos momentos. Algunas de las fotos de los invitados presentes esa misma noche fueron publicadas en sus páginas de redes sociales, etiquetando a los amigos allí. Todos los amigos pasaron la noche en la casa de los Rowe y regresaron por la mañana. Andrew y Rose incluso prepararon el desayuno para los invitados y se sentaron en el patio trasero. Los detectives decidieron que era necesario entrevistar a todas las personas que estuvieron presentes en esa fiesta para averiguar si la chica tenía enemigos, envidiosos o acosadores, así como tomar las huellas dactilares de todos para compararlas con las muestras encontradas en la puerta de la habitación de la fallecida. Los amigos de Chantel aún no podían creer lo que había sucedido, hicieron todo lo posible para ayudar en la investigación y se presentaron en la comisaría para testificar al primer llamado. Los chicos proporcionaron sus huellas dactilares y muestras de ADN, pero no coincidían con las encontradas en la escena del crimen. También permitieron el acceso a sus páginas de redes sociales y teléfonos, y detallaron todos los eventos que tuvieron lugar en lo que resultó ser la última fiesta. Dylan recordó que el domingo su novia se quejaba de que no se sentía bien y probablemente tenía un resfriado. Por la noche le subió la fiebre y se dio cuenta de que no podía ir a trabajar al día siguiente, así que llamó a su jefe y le avisó. A la mañana siguiente, alrededor de las 5, el chico le envió un mensaje de texto preguntándole cómo se sentía. Vio que el mensaje se marcó como leído, pero Chantel nunca respondió.
El chico no sabía que en ese momento su amada y sus padres ya estaban muertos y el mensaje fue leído por el criminal. Además, la policía descubrió que el criminal incluso intentó escribir una respuesta al mensaje, pero como Chantel olvidó recargar su cuenta, el mensaje nunca se envió. Sin embargo, el perpetrador intentó crear la ilusión de que la joven Roe aún estaba viva. Dylan y varios amigos cercanos de la fallecida ayudaron a los oficiales de policía a elaborar una lista de todas las personas en el entorno de Chantel con las que había estado en contacto. La policía comenzó a trabajar en esa lista, hablando y revisando a todos los mencionados. Después de aproximadamente una semana, llegaron a un joven de 18 años llamado Jason Downey. Anteriormente, había asistido a la misma escuela secundaria que la fallecida y su novio, pero se había graduado el año pasado y ahora trabajaba en un taller de reparación de automóviles local. Inicialmente, Jason no levantó ninguna sospecha. Era de estatura promedio, muy delgado, incluso flaco, y parecía completamente inofensivo. Planeaban interrogarlo y dejarlo ir, pero el joven comenzó a comportarse de manera extraña. En lugar de responder las preguntas estándar, empezó a quejarse de que Chantel no lo había invitado a su fiesta porque todos allí estaban en pareja y él no tenía novia. Después afirmó que tenía una coartada para la noche del crimen, aunque nadie le había preguntado al respecto. El comportamiento del chico parecía muy sospechoso para los agentes de la ley, por lo que se decidió investigarlo a fondo, incluyendo la toma de huellas dactilares y una muestra de ADN. Al escuchar esto, Downey no mostró ninguna emoción ni preocupación y simplemente aceptó someterse a todos los procedimientos necesarios. En este punto, la policía volvió a dudar de su culpabilidad, pero aún así decidió seguir adelante con la prueba. Cuando el perito tomó las huellas dactilares del chico, notó cortes profundos y relativamente frescos en sus palmas. Jason explicó que se había lastimado en el trabajo en el taller mecánico, pero todos los cortes parecían hechos con una herramienta delgada y afilada. Los resultados de la prueba mostraron que las huellas de Downey eran las que se encontraron en la puerta del dormitorio de la mujer fallecida. Para tener el panorama completo, solo faltaban los resultados de la prueba de ADN, que estarían listos en 2 días. Mientras tanto, decidieron hablar con el chico nuevamente y preguntarle cómo sus huellas dactilares terminaron en la casa de la fallecida si no había estado presente en la fiesta la noche anterior. El sospechoso nuevamente parecía perfectamente tranquilo y explicó que había visitado la casa de Rose con Dylan aproximadamente 1 mes y medio atrás y que probablemente dejó sus huellas allí. Pero esta versión no correspondía a la realidad porque las huellas eran frescas y claras, no estaban polvorientas ni borrosas, lo que habría sucedido si hubieran estado allí durante un periodo de tiempo tan largo. El 16 de noviembre de 2010, los resultados del ADN llegaron del laboratorio, disipando cualquier última duda. Fue Jason quien abusó de la chica esa noche y le quitó la vida, así como la de sus padres. Pero, ¿por qué haría eso y de dónde sacó este joven escuálido su fuerza y furia? Fue arrestado el mismo día y ahora los detectives tenían que averiguar qué motivó a este hombre y cuál fue el motivo de una masacre tan brutal de la familia. ¿Quién es Jason Downey? Jason Downey nació en septiembre de 1992. En la localidad escocesa de Kilmarnock, donde pasó su infancia y adolescencia temprana. Era el menor de 2 hijos en la familia y se crió con su hermano mayor Jimmy. Sus padres se divorciaron cuando el niño tenía solo 8 meses de edad y a partir de entonces fue criado por su madre, Lorraine. Su padre se volvió a casar pronto y los hermanos tuvieron una media hermana, Judy, con quien prácticamente no se comunicaban. Cuando Jason tenía 13 años, emigraron con su madre y hermano a Australia y se instalaron en la localidad de Kunda. En el nuevo lugar, la mujer se casó por segunda vez con un residente local que había conocido previamente a través de Internet. El muchacho, que creció en una gran ciudad, no le gustó nada este lugar. Literalmente odiaba la vida provincial y soñaba con salir de allí. Jason casi no tenía amigos en la escuela. Se consideraba raro y solo le hablaban por lástima. Era demasiado hablador, seguro de sí mismo y constantemente mentía, diciendo a todos que era un atleta talentoso, que era popular y que tenía muchos admiradores. En realidad, las chicas lo ignoraban. Nadie quería involucrarse con este joven raro y feo.
Dylan y Jason jugaron en el mismo equipo de baloncesto, y Dylan se apiadó de Jason porque casi nadie quería ser amigo de él. Comenzó a invitarlo a reuniones amistosas e incluso lo presentó a su novia, Chantel, lo que resultó ser un error fatal. Chantel también se comunicaba con Downey por cortesía y lástima porque era amigo de su novio y, además, un par de veces, se puso de su lado frente a otros adolescentes que intentaron insultarlo. Sin embargo, su deseo de ayudar a un chico herido y acosado llevó a Jason a enamorarse locamente de ella. Además, comenzó a pensar que ella sentía los mismos sentimientos por él. Pero, debido a Dylan, no podía decirlo abiertamente. Con el tiempo, el enamoramiento adolescente se transformó en una verdadera obsesión, pero otros no se dieron cuenta de ello. Downey se sumergió cada vez más en sus fantasías, en las que era feliz con Chantel. La chica nunca le dio esperanzas ni hizo insinuaciones ambiguas, solo intentaba ser amable y amigable, simplemente era la única que era amable con él, y él lo confundió con amor. El arresto y el primer interrogatorio. Cuando se disiparon las últimas dudas de que Jason había cometido el triple crimen, los agentes del orden se dieron cuenta de que el arresto no podía demorarse, pero no sabían cómo hacerlo mejor porque temían que el tipo pudiera hacer algo. Todos sabían exactamente de lo que era capaz. Decidieron atraerlo a la estación bajo un pretexto inofensivo. Tan pronto como el sospechoso llegó, se le pusieron esposas en las muñecas. Sorprendentemente, el tipo no mostró emoción alguna, no estaba sorprendido, asustado ni enojado, estaba completamente tranquilo. Downey negó todas las acusaciones y trató de zafarse de ellas. Insistió en que había dejado sus huellas dactilares cuando visitó la casa un mes y medio antes y, cuando se le preguntó cómo su ADN había terminado en el cuerpo y dentro de la fallecida, dijo que, al mismo tiempo, durante su visita, habían tenido intimidad consensuada. Por supuesto, esto no podía ser cierto porque el líquido seminal no podría haber estado allí después de un mes y medio. En cuanto a la coartada del sospechoso, declaró que tuvo una discusión con su madre y su padrastro por la noche, después de lo cual se fue a dormir al coche. Los padres confirmaron el hecho de la pelea, pero nadie sabía a dónde fue Jason después. La policía también logró averiguar que, la noche del 7 de noviembre, llamó a Dylan, de quien supo que Chantel estaba enferma y se quedaría en casa el lunes. Al parecer, fue después de esta conversación que decidió ir a la casa de los Rowe. Al mismo tiempo, la policía pudo localizar un par de zapatos desechados en un área desierta con rastros de sangre. Las huellas de las suelas coincidían con las marcas en la escena del crimen. Los zapatos mostraban rastros de sangre de las 3 víctimas y dentro estaban el sudor de Downey. Reconstruyendo la cronología de los eventos, cuando Jason se dio cuenta de que había demasiadas pruebas en su contra y que era inútil defenderse, decidió confesar el asesinato y acordó cooperar con la investigación para evitar el castigo más severo. Sin embargo, trató de minimizar su culpabilidad de todas las maneras posibles. Incluso prometió mostrar el lugar donde tiró las herramientas del crimen, pero no había cuchillos allí. Lo más probable es que el chico simplemente estaba mintiendo. Esa noche realmente discutió con su madre y su padrastro, después de lo cual se fue de casa con la intención de pasar la noche en el coche. Sin embargo, después de una conversación telefónica con Dylan, Jason se obsesionó con ver a Chantel. Inicialmente, planeaba simplemente acercarse a su casa y mirar por las ventanas, como lo había hecho tantas veces antes, pero estaba oscuro por dentro. Luego, el chico condujo el coche hasta el final de la calle, regresó a pie y se coló en la casa a través de una pequeña ventana en el baño que los propietarios habían dejado abierta. Como era muy delgado, lo logró sin dificultad. Se sentó en el baño durante aproximadamente media hora, escuchando los sonidos para asegurarse de que todos se hubieran ido a la cama. El sospechoso luego se dirigió a la habitación de Chantel para, según él, confesarle sus sentimientos, pero no pudo explicar por qué tomó el cuchillo de la cocina si iba a confesarle su amor. Según la policía, Jason inicialmente planeaba abusar de su objeto de deseo amenazándola con un cuchillo, pero ella naturalmente resistió. Durante el ataque, la hirió varias veces y la víctima intentó esconderse de su agresor debajo de la cama. Sus padres se despertaron por el ruido, pero no tuvieron tiempo de llegar a la habitación de su hija, ya que el agresor saltó frente a ellos. El chico estaba literalmente enloquecido al ver la sangre, atacó a Andrew rápidamente, apuñalándolo en el cuello y el pecho. Luego derribó a Rose al suelo y la apuñaló una docena de veces hasta que la mujer perdió el conocimiento. Downey luego regresó a la habitación de Chantel,
la sacó de debajo de la cama, abusó de ella y luego la remató con el cuchillo en sangre fría. Nunca pudo explicar por qué cambió a su víctima a ropa limpia. Mientras tanto, la mujer que milagrosamente sobrevivió logró llegar a la puerta trasera e incluso logró pedir ayuda 2 veces antes de que el agresor la alcanzara y la rematara con un segundo cuchillo que tomó del mismo soporte. Después de masacrar a la familia, el chico intentó limpiar la casa, pero rápidamente abandonó la idea porque había demasiada sangre. Se dio cuenta de que había hecho un desastre, así que se quitó los zapatos ensangrentados y salió de la escena solo con sus calcetines. Se llevó los cuchillos y los desechó de tal manera que nunca fueron encontrados. El juicio de Jason comenzó solo en el otoño de 2011, casi un año después de su crimen. En el juicio, el chico se comportó absolutamente tranquilo, no expresó ninguna emoción pero constantemente cambiaba su testimonio. Afirmaba que estaba en shock, que no recordaba haber matado a la familia Rowe y repetía que amaba a Chantel y no quería hacerle daño. Es notable que después de la masacre, se llevó el colgante de la víctima, que luego fue encontrado en su habitación durante un registro, y la cadena del colgante estaba en la guantera de su coche. En el juicio, relató nuevamente que Chantel no lo había invitado a una fiesta que había organizado en su casa la noche anterior porque no tenía pareja. Supuestamente, estaba muy molesto porque lo habían ignorado y señaló que la tragedia podría no haber ocurrido si Chantel lo hubiera invitado. El acusado testificó con una cara completamente imparcial y en una conversación telefónica le dijo a su hermano que se había declarado culpable para evitar una cadena perpetua. Es decir, Jason no sentía ningún remordimiento, solo quería recibir una sentencia más leve. Sin embargo, logró salirse con la suya. El 19 de abril de 2012, Downey fue declarado culpable del triple crimen. Fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de optar a la libertad condicional después de 35 años. Durante el anuncio de la sentencia, ni un solo músculo de su rostro se movió, permaneció tan tranquilo e imparcial como si no se tratara de él, sino de otra persona. Si no se hubiera declarado culpable, podría haber sido elegible para la libertad después de 45 años. Christopher Rowe consideró el castigo justo, aunque señaló que ningún tribunal podría quitarle su dolor y devolverle la vida a su familia. En memoria de sus padres y hermana, se hizo tatuajes con sus nombres. Finalmente, me gustaría agregar que actualmente Christopher está casado y junto con su esposa están criando a su hijo Kobe. Gracias por ver Documental Siniestro. Suscríbanse a mi canal. Hay muchas historias impactantes. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Dejen su comentario. Nos vemos pronto. Gracias.